Gloria al Señor. Dios te bendiga, amado, en esta hermosa mañana. Qué hermoso es cantar al Señor. Qué hermoso es experimentar ese detalle de Dios, esa conciencia. El que se haga presente en medio de nuestra alabanza y nuestro cántico. Aleluya. Bendito el Señor. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Quisiera que compartieras conmigo en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Aleluya. Bendito el Señor. El versículo 1 de ese capítulo dice de la siguiente manera. Versículo 1 de ese capítulo 6 del segundo libro de Reyes. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos, contigo nos es estrecho. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Padre, te doy gracias por tu palabra, es viva, eficaz y no retorna tras vacía. Tu palabra hace aquello, Señor, para lo cual tú le envías. Recibe honor, gloria y alabanza. Te hemos cantado, hemos alabado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, lo hemos reconocido. Ahora nos sentamos a la mesa. Ministra nuestras vidas. Señor, yo no puedo hacer nada, pero tu palabra es poderosa para hacer. Espíritu Santo, pasa adelante. Ministra a mi hermano. Ministra a mi hermano. Haz aquello que tú tienes señalado para hoy. Que podamos salir, Señor, de este tiempo de adoración diferentes, edificados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado, la pastora estuvo ministrando, este servidor estaba en Caguas y le compartía un detalle a la iglesia en Caguas. Cuando uno está en esa insistencia por algún detalle, algún aspecto de su vida, por alguna situación, siempre hemos dicho que llega el momento en que la oración cambia, ya tú no pides y no agradeces. Y compartía el hecho de la manera en que Dios trajo ese agradecimiento a mi vida. Normalmente empezaba la oración diciendo perdóname. Siempre empezaba perdóname. Incluso creo que el lunes traje a colación algo. Sin embargo, de esos días en que el Señor habla, la oración cambió. Señor, gracias porque me amas. ¿Por qué empezar con el fracaso, con el error humano, con la actitud humana, en vez de empezar con la grandeza y la magnificencia del Dios grande y temible que ha decidido amarnos desde un principio? Cuando comienzas a pensar en cuánto amor Dios tiene por ti, ese amor de repente se expande y alcanza a mucha gente a tu alrededor. La oración cambia totalmente. De repente puedes interceder. En esta mañana me di cuenta de ese detalle plasmado en esta historia, en ese corto versículo. ¿Quién es Eliseo? El sucesor de Elías. ¿Qué pide Eliseo en la transición que le solicita a Elías? Una doble porción. ¿Qué significa una doble porción? Hemos dicho semanas anteriores también que no es otra cosa que el bautismo en el Espíritu Santo. Quiere decir que esta historia
puede vivirse en nuestro tiempo. Esta historia la puedes experimentar tú y la puedo experimentar yo. La podemos experimentar todos. ¿Qué ocurre como resultado del amor de Dios para con Israel? Del amor de Dios para con los suyos. En vez de estar pensando en el fracaso, en lo negativo, en la condición de los reyes, del gobierno, vemos un pequeño versículo lleno de esperanza. Aquellos profetas que por alguna razón no eran muy apegados a Elías, que por alguna razón permanecían en sus casas, en sus habitaciones, en sus escuelas de profetas y no marchaban con el siervo. De repente, en este versículo dice que se acercaron al profeta para decirle que aquella escuela a la que estaban acostumbrados, aquellos salones de clase, ya les quedaba estrecho. Algo había pasado. Había habido crecimiento y madurez. Habían aumentado aquellos hijos de profeta. Había vuelto el interés, aleluya, sobre algunos que de alguna manera u otra habían sentido el llamado. Muchas veces sentimos el llamado y no respondemos. Pero aquí dice que hubo respuesta, porque aquellas escuelas necesitaban ser expandidas. Era el tiempo de expandir la caseta, era el tiempo de expandir las estacas, era tiempo de crecimiento. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo podemos ver el resultado en nuestras vidas, como lo está viendo en este versículo? Aquellos profetas, como le están viendo aquellos hombres en este versículo en nuestra vida. ¿Cómo lo podemos ver hoy? ¿Cómo puedo ver el resultado del hecho de que a pesar de que falle y que no responda favorablemente y que no cultive, Dios me sigue amando? ¿Cómo? Yo quiero verlo por un momento. Permítame refrescar cómo llegamos ahí. Eliseo siguió, capítulo 2 de Reyes, ya usted lo conoce. Si me vieres quitado, recibirás lo que me estás pidiendo. Y lo vio. Elías es transportado en carro de fuego al cielo. Eliseo toma su manto, señal de autoridad. Continuaría el ministerio de Elías, el ministerio profético en Israel. La primera experiencia. Segundo, más tarde, en la necesidad de agua. Había sed, había una necesidad física. Hoy hay necesidad física y hoy hay necesidad espiritual. Y la Biblia dice que el agua era mala y los profetas se quejaron. Y de repente el hombre que recibe la doble porción, el hombre que tiene el bautismo del Espíritu Santo, solicita sal. Y esa sal sana las aguas. La Biblia dice que tú eres sal de la tierra. Pero si me envuelvo y te envuelves en nuestros fracasos, en nuestros cuestionamientos, en nuestros análisis, en nuestra razón, no te vas a percatar que por amor ya la sal está sobre ti. Ya la sal está en mí. El primer evento que se suscita, la sanidad de aquellas aguas. El profeta comenzaba a manifestar. El hombre de Dios comienza a manifestar. Si me permites continuar, el enemigo acecha. Ya no era un trato solamente con los profetas como lo fue con el agua,
sino que con la nación entera. Moab rodea los ejércitos de Israel. Y el profeta recibe de parte del Espíritu la instrucción, oye, de no dejar que las aguas que aparecerían, las aguas que acababan de ser sanadas, pasaran sin prestarle atención. Y el pueblo comenzó, el ejército comenzó a cavar unos pozos. Y cuando el agua comenzó a fluir, porque el agua sanada no hay quien le detenga. El río del santuario va a fluir. Nadie lo podrá impedir. El agua corrió, llenó los estanques. Y de repente se miraba desde la altura el agua parecida a sangre. Aparecía el símbolo, el elemento de lo que más adelante sería la sangre. Y el pueblo recibió victoria sobre sus enemigos por aquella agua que parecía sangre. ¿Alguien puede recordar las aguas de unos cántaros que se convirtieron en vino? ¿Alguien pudiera recordar un agua y una sangre que brotó del costado de un Salvador? ¿Alguien puede recordar, en vez del señalamiento, la victoria? De repente la historia se da con una familia y aparece el símbolo de la harina y del aceite. Y el ejercicio dice que no escasearían. Estos dos símbolos que nos hablan también de un Salvador, ahora nos traen lo importante de creer que necesitamos de Él. ¿Sabe por qué? Porque los recursos de Dios son inagotables. El agua, la harina y el aceite no escasearán. Aquellos símbolos, aceite, Espíritu Santo, harina, el trigo, el grano de trigo que cae a la tierra y muere, el cuerpo de Jesucristo, son algo que tenemos que tener en cuenta todos los días. Algo que hay que prestarle atención todos los días. No es algo pasajero, no es algo que tenga que venirse o recurrir a ella porque hay una emergencia. No, es algo que tiene que fluir a diario, a cada momento. La sangre, la harina, el aceite, la sal. No es algo de temporada, no es algo de época, no es algo de crisis. Aquella misma harina, aceite, provocó que en aquel hogar hubiese victoria sobre otro enemigo. Ya había habido victoria sobre Moab. Ahora aparecería la victoria sobre la muerte. Aquel niño que moría, gracias a la intervención divina, volvía a la vida por medio del profeta. Alguien podrá estar escuchando, alguien estará prestando atención. Nos quejamos, cuestionamos, oramos, exigimos, y sencillamente venía esta mañana a decirte: torna tu mirada hacia la otra cara. Hay un Dios que te ama y que ha brindado todos sus recursos para que tu vida cambie, para que tu escenario sea otro. Aparece, antes de llegar a nuestro capítulo, otro milagro. Aparece la experiencia nuevamente de la harina. Hay una comida que se está preparando con los profetas.
¿Vio lo que estoy diciendo? Elías era un predicador que la mayoría del tiempo se nos ve solo, que la mayoría del tiempo camina por los desiertos sin muy poca o ninguna compañía. Con muy poca o ninguna compañía, perdón. Sin embargo, apenas hemos comenzado el ministerio de Eliseo y esta sería la segunda historia o el segundo dato que se nos brinda. El primero fue la necesidad de sanar las aguas. Ahora hay una comida que acarrea muerte. Y dice, traedme harina. Mencioné hace un momento que los recursos de Dios son inagotables. El aceite es el espíritu, la harina es el cuerpo, el sacrificio. La Biblia dice en el profeta Isaías hablando, el cuerpo molido por nuestros pecados. Es la harina que viene a salvar aquel potaje de traer muerte sobre la comunidad de los profetas. Escuchaste bien. Primero Dios trata con quien era su pueblo. Alguien puede entonces recibir que el primer milagro que Dios quiere hacer es con la iglesia. Alguien puede escuchar que hay una harina que todavía está vigente, que desea sanar el potaje que tú y yo comemos. Entonces, la harina vino sobre la olla y aquella olla, lo que había dentro de la olla, se sanó y los profetas pudieron comer. Interesante el último milagro antes de nuestro capítulo. El poder sobre el pecado. Apareció Naamán en la historia. Ahora la enseñanza, el recurso en nada tiene que ver con la iglesia, con el pueblo, con los profetas. Llegó alguien extranjero de afuera, cubierto de lepra. Interesante el dato. Más adelante, años más tarde, Jesús dice que aún habiendo leprosos en el pueblo de Israel, su actitud no le permitió a Dios sanar. Pero hubo un hombre que vino de afuera y las aguas, tipo también del Espíritu Santo, lo libertaron de la lepra del pecado. Yo no sé si quieras entender por qué el resumen que te traigo, porque de lo que te estoy hablando es que la conciencia de Cristo en nosotros hace la diferencia. Óyelo bien, no es lo que digo, es lo que he creído y asimilado. La conciencia de Cristo. Ya he predicado de esto, sí. No lo busques ahora, termina conmigo. Cuando tú tienes una comunión viva, diaria, continua, todas estas cosas comienzan a manifestarse hasta llegar a nuestro capítulo 6, a ese versículo 1 dice, donde dice que los profetas le dijeron a Eliseo, el lugar nos es estrecho. O sea, no puedes pretender que haya crecimiento si no hay esa conciencia diaria y continua de Dios en tu vida. Esa conciencia de los elementos, de los recursos de Dios. Esa conciencia del poder de una sangre, del poder de un sacrificio, del poder de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si no hay conciencia de eso, ¿cómo nos vamos a llamar cristianos? ¿Cómo nos vamos a llamar cristianos?
si seguimos utilizando nuestros recursos, si sencillamente somos cristianos para aparentemente ponchar. Y amado, mire el giro que le estoy dando un mensaje. Israel no merecía esto, pero por amor, en lugar, la casa de los profetas resultaba pequeña. Había habido crecimiento, expansión. En tu vida puede haber expansión, en tu vida puede haber crecimiento, en tu vida puede haber conciencia de Dios, siempre y cuando hoy cambie una actitud. ¿Qué pasó? No lo va a ser provocada. ¿Por quién? Por el mismo Espíritu. Mire qué interesante. Me hago consciente del Espíritu. Y mientras más consciente, más Él trabaja conmigo. Por lo tanto, más crecimiento. Si vas al capítulo 6, dice, luego del versículo 1, y pues voy a leer el 1 de nuevo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Dato inicial: Eliseo vivía con ellos. Eliseo estaba con ellos. La misma relación que Eliseo tenía con Elías resultaba darse entre aquellos jóvenes y su maestro. Segunda información importante: se dirigieron a él. Se dirigieron, le hablaron al profeta, inmiscuyeron al profeta. Interesante en el versículo 2 que dice: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Alguien tomó la iniciativa. Alguien tomó la iniciativa, pero ese alguien vino a la persona correcta. El profeta pudo haber dicho: el profeta espero que alguien dijera. Y el profeta dio la instrucción: andad. Puedo recordar a un Jesús diciéndole a Pedro en medio de una tempestad: camina, ven a mí. Hay una instrucción de Dios bajo lo que es la presencia de su amor, bajo los elementos de su espíritu, que te dice en esta hora: camina. ¿Se acuerdas unas semanas atrás? Camina. Aleluya. El mismo que había revelado el lugar estrecho y que había sugerido el buscar madera para construir, ahora dice en el versículo 3: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Los mismos profetas están envolviéndose, porque cuando el Espíritu llena, cuando hay crecimiento y madurez, la visión de Dios agarra a todo el mundo, envuelve a todo el mundo, arropa a todo el mundo. La actitud nos envuelve a todos, nos interesamos todos. Yo iré, dijo el profeta. Así que Eliseo dio la aprobación a la instrucción. Y Eliseo dijo: los voy a acompañar. Me parece ver a un Moisés en esa actitud de decirle a su Dios, a nuestro Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Y de repente escuchar una voz que dice: yo iré y mi presencia te dará descanso. Entonces veo al hombre de Dios, al siervo de Dios, diciendo: yo voy a ir
He despertado su espíritu, pero no los dejaré solos. Dios busca despertar tu espíritu, pero a la misma vez te está diciendo, no te quiero dejar solo. Nos sentimos solos por la falta de ese cultivo continuo de lo que es la presencia de Dios. Dice el versículo 4, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Ay, ay, ay. Habían regresado al lugar donde todo había comenzado. Hello. Allí habían visto la honra de la perseverancia. Allí habían visto la honra del sometimiento. Allí habían visto la victoria sobre una actitud diferente. Los profetas de lejos, Eliseo de cerca, recibiendo una doble porción. Esta vez los profetas dijeron, no, queremos ser partícipes, ya no queremos quedarnos afuera. Y llegaron al Jordán a cortar madera. Tiene que haber alguien que te enseñe diferencia, que te muestre diferencia. Tiene que haber alguien que te diga que vale la pena la diferencia. Bendito sea el Señor. Dice que el versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó, ay, Señor mío, era prestada. En uno de tantos mensajes habíamos dicho que hay que subir al monte a buscar madera, que la madera es el combustible. El libro de Ageo, capítulo 1. Subida al monte. Quizás no estamos subiendo al monte porque el ejercicio profético de esta escuela se daba en el Jordán. Pero sea en el monte o sea en el Jordán, sea en el lugar que sea, la clave está en buscar la madera para que el fuego de Dios arda. No importa, hay que buscar madera. Hay que buscar combustible. E interesante es que hay un hacha. Y la cabeza de esa hacha, el metal, se cae al agua. Me fascina, oiga bien, me impacta y dice mucho la importancia que tiene para aquel joven. Digo joven porque la mayoría de los profetas, de los jóvenes, de los profetas en las escuelas eran jóvenes. La importancia de aquella hacha para el profeta era tal que grita. No es el hecho de que se cayera el agua, es que era prestada. Era prestada. Oiga bien lo que le voy a decir. Permítame si me hubiese quedado aquí nada más. ¿Qué actitud tú le das a todo esto que he mencionado hasta ahora? Que viene a estar representado en la persona de Jesucristo. Oiga, hay unas aguas que sanan, dice la Biblia allá en Éxodo, con un pedazo de madera que cae al suelo. Desde el principio en la Escritura se nos habla de Cristo. Cristo, el ungido, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. ¿Sabes? Aleluya. Esa hacha es tipo de ese Jesucristo. ¿Sabes lo que te quiero decir en esta mañana?
pregunté qué actitud tú demuestras y por qué para mí es tan importante la actitud del profeta. Porque el Señor tuvo a bien desprenderse de su Hijo. Nuestro Padre que está en el cielo. Sí. Abba Padre que está en el cielo. ¿Nos qué? Nos dio a su Hijo. Nos prestó a su Hijo. El hacha que está prestada. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que el profeta no discutió ni regañó al joven que dejó caer o a quien se le cayó aquella hacha en el Jordán. ¿Sabes algo importante? Nada más nos describe el agua del Jordán. El agua del Jordán era sucia. El agua del Jordán era tupida. Ahí no se veía. Pero es interesante que el profeta le dijo: oye, señálame dónde cayó. No pudo haber respuesta porque no se puede ver dónde cayó. Dame chance. Aquella hacha prestada que cayó en un lugar que no se puede identificar. A quien te estoy diciendo, te estoy tratando de acercar a la obra de Jesucristo. Cuando su Padre nos los prestó, dijo: oye, ¿quién irá por nosotros? Yo iré. Ve pues. La Biblia dice que colgado en un madero, que colgado de un madero, el hacha va colgada o su cabeza colocada sobre un madero. Cuando fue sacado y puesto en su tumba, no supimos a dónde fue. No supimos a dónde fue. No sabemos dónde cayó el hacha. Pero el profeta nos está diciendo algo. Aprende a valorar la cruz. Porque el sacrificio de Cristo fue tan acepto que al tercer día resucitó. Oye, la Biblia dice que el profeta tiró un madero. ¿Qué relación tiene el madero con el hierro? Yo no lo sé. No tiene ninguna. Pero sí sé algo. Aquella hacha fue levantada de un lugar que yo no conocía ni entendía. Y sencillamente se le dijo al joven profeta: tómala. Por favor. Por favor, oye bien. Entonces, yo te estoy diciendo que la frase, yo creo que más importante que hay en este mensaje es el valor que pueda tener lo que el Padre hizo por la humanidad: darnos a su Hijo. El profeta dijo: Dios mío, es prestada. Cualquier otro dice: se perdió y no puedo hacer nada, no es mi culpa. Buscamos cientos de excusas, analizamos cientos de razonamientos. Dios está esperando agradecimiento. Dios está esperando valor. Dale valor a la obra de Cristo en tu vida. Te prestaron el hacha. Que te importe. Dale importancia. Dale importancia a la obra de Cristo. Pastor, a mí me importa. Entonces, si te importa, que se te note. Porque nuestras actitudes dictan mucho.
Jesucristo vino a la tierra y de estar en el madero, oye bien, destruyendo el pecado, salvando a la humanidad, venciendo la muerte, cayó en la oscuridad de ella misma, de la muerte misma. Pero aquella obra había sido perfecta, que su Padre dio la orden, el sacrificio había sido aceptado, y aquella, aleluya, aquella situación fue resuelta. Jesucristo fue levantado de entre los muertos. El hacha salió del agua. El hacha salió del agua. El hacha flotó. El Espíritu me ministraba algo y me dice: la iglesia está muy acostumbrada a tratar de analizar lo que ocurre, a tratar de empatar. ¿Sabe? Muchas veces lo que llamamos discernimiento, lo que llamamos sabiduría, no es otra cosa que la razón y el sentido común. Empatamos una cosa con otra, pero me fascina el Señor, porque Dios rompe patrones para que dejemos esa actitud. Y digo esto porque mencioné y no le di mucho color, pero ahora se lo doy. El hecho de que la madera y el hierro no tienen relación alguna. El peso del hierro no lo levanta una madera que puede incluso flotar en el agua. No había manera de que el hacha flotara por la madera. Pero ese es el Dios que yo sirvo. Un Dios que rompe patrones. Un Dios que rompe en momentos específicos para que dejemos de pretender conocerle. Para que aprendamos a dejarle hablar, a que nos explique Él. El profeta terminó diciendo: tómalo. Y el Señor te está diciendo hoy: toma, toma, toma. Señor, ¿qué me das? Lo que obtuviste en la cruz, lo que obtuviste en aquella experiencia, en la experiencia de salvación. ¡Tómalo! Aprende a disfrutar, dándole el valor que amerita. Yo quiero complementar esto con lo siguiente. Iglesia, tu pastor va a insistir. Tu pastor va a insistir en que cultives. El tiempo que estamos viviendo lo amerita. Esta historia se basa en amor. Esta historia se basa en darle valor a ese amor, a ese sacrificio. Hubo muestras de madurez, hubo milagros, hubo señales, por la actitud tan simple como decir: Dios mío, es prestada. Señor, gracias por tu hijo. Gracias por él, porque sin él no podría estar donde estoy hoy. Ahora, iglesia, dije que esto necesitaba algo continuo, algo que no puede ser esporádico, de ánimo, o porque tengo tiempo, o porque me siento bien. Esto es algo que en todo momento tiene que estar presente. Y el Señor me ministraba lo siguiente. El Señor me ministraba y te mandaba a decir, primero me lo mencionó a mí: hay mucho ruido. Hay mucho ruido.
se ha olvidado el balance, como el balance que tuvo que tener, aleluya, aquellos patriarcas cuando estableció Abraham su caseta, su campamento entre la ciudad de Betel y la ciudad de Ai. Estaba en el medio. Significa que Dios me estaba enseñando o me está enseñando la necesidad del balance, donde yo pueda escuchar la voz de Dios a pesar de los ruidos del mundo. Pero hay mucha gente que se ha inclinado a Ai, me ministraba. Hay mucha gente envuelta en los asuntos de este mundo. Y como ya dije, hay mucho ruido. Hay muchas conjeturas, muchas conclusiones, muchas conspiraciones. Hay muchas ideas. Y me dijo más, hay muchas profecías. Me llevó la experiencia de Acab y de Josafat. Cientos de profetas hablando, todo el mundo lo que entendía. Se nos olvida que hay un enemigo que también profetiza, que hay espíritus de error que profetizan. Y me decía, yo he prometido salvar mi pueblo. Yo he prometido librar mi pueblo de la hora que se avecina. Pero ¿cómo quiere mi pueblo ser salvado, librado, si no escucha mi voz? Si no le da valor a lo que hice. Dios prometió librarnos. Pero ¿cómo me podrá dirigir? ¿Cómo me podrá hablar si no le escucho? En un momento cantamos y sentimos la emoción hermosa de los acordes del piano y de los instrumentos que están ahí guardados. Y de las voces, de la armonía. Y a veces cantamos y decimos tantas hermosas cosas. ¿Cuántas de ellas son reales? Una vez más el Señor te dice que necesitas buscar que Él te hable, que Él pueda aclarar nuestra mente para que seamos librados de todo lo que acontece. Le he dicho a la iglesia, a mi iglesia, los hermanos que nos acompañan, a mi familia que puede estar ahí. Los tiempos que se avecinan no son fáciles, pero hay necesidad de prestar atención a la voz de Dios. Hay que tener una convicción de que es la voz de Dios y no de hombre. Ejemplo de ella. ¿Cuántas veces he dicho que este trato en este tiempo no es con un mundo que rechazó a Dios, sino con una iglesia? ¿Cómo puede haber avivamiento si la iglesia no es depurada? Todo el mundo dispara, la ansiedad nos consume. Mientras tanto preferimos enajenarnos, envolviéndonos en los asuntos de este mundo, con minutos y segundos de adoración y de supuesta alabanza, cuando Dios no nos puede hablar. Mire el ejemplo que el Señor me dio. Yo estoy terminando. Mire el ejemplo, iglesia. No tengo recuerdo porque no soy experto en meteorología. Pero hace más, entiendo que 2 semanas en el Caribe, en el Atlántico, entre África y el Caribe, surgió un sistema tropical.
ese sistema tropical lleva todo ese tiempo sencillamente parado a una velocidad mínima. Se llama, hoy tiene nombre, Paulet. Hace días atrás aparecía por ahí también René, estancados, gobernando el Atlántico. Yo no sé si alguien puede entender, pero por el hecho de que estuviesen en el Atlántico todo este tiempo y ahora se le diera la señal de que suban las tormentas que posiblemente impactaran esta zona, las tienen que seguir. La ciencia dice que es normal. Yo te digo, esa es la misericordia de Dios. Ese es el Dios que el viento y el mar le obedecen. Pero nosotros, la iglesia, copiamos al mundo que critica, que señala y que dicen que provocan estos miedos para el consumerismo. Yo te digo una cosa: detente, aprende a valorizar. Oye, dale valor a la obra de Cristo en tu vida. Préstale atención a lo que Dios te quiere decir. Porque los tiempos no son fáciles. Tiempos de mucha confusión son. Mucha gente dispara de la baqueta en el Atlántico por instrucción de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Se detuvo por una vez más un fenómeno atmosférico para gobernar y evitar que seamos golpeados. ¿Sabe lo triste? Que como pasó con Irma y con María, y como ha pasado con los demás fenómenos, el pueblo se exalta, se enardece, se molesta, se incomoda, y comenzamos a hablar, comenzamos a botar veneno, en vez de tirarnos al piso y decir: gracias, Dios, por una nueva oportunidad. El fenómeno que desde un principio venía para acá, el Inves, creo que el 96 o 95, ese fenómeno se convertirá en un gran huracán que se perderá en el océano, porque Dios lo mandó a seguir a Paulet. Puerto Rico no es mejor que nadie. Puerto Rico está bajo el mismo juicio que pudiera estar el mundo. Pero Puerto Rico en el mundo espiritual es un símbolo de profetas, de predicadores, de evangelistas, de misioneros. Y eso a Dios no se le ha olvidado. Yo no voy a decir que en Luisiana no hayan siervos y siervas de Dios. Pero Puerto Rico fue escogido por Dios para lanzar al mundo flechas para predicar este evangelio. Y lo hemos entristecido, lo hemos contristado. Pero así te dice el Señor: habrá tiempo de congoja, de lágrimas, pero así mismo llegará la mañana, y con ella el gozo, la alegría, el contentamiento. Cultiva, dale valor a lo que Dios hizo. Nos dio a su Hijo para que muriera en una cruz, para que llegara a un lugar que ninguno de nosotros hemos llegado. Amado, Cristo vivió una vida muy humana hasta lo que fue Getsemaní. De ahí en adelante vivió algo que solamente Él pudo soportar. De ahí en adelante, colgado en un madero,
la tumba y la resurrección son únicos para Él. Y con eso nos dio la salvación. Hoy tú puedes crecer como creció la casa de los profetas. Hoy tú puedes madurar como maduró la casa de los profetas. Hoy tú puedes decir, el lugar no queda estrecho. La iglesia tiene que comenzar a sentirse estrecha, incómoda, porque la iglesia se va la iglesia, se va la iglesia. Deja de acomodarte a este mundo. Deja de envolverte tanto en los rudimentos del mundo. Derribemos los montes. Digámosles que se allanen para nosotros caminar y poder llegar a nuestro destino. Se va la iglesia. Habrá un momento de lloro, pero después regresará la sonrisa, el contentamiento, la victoria. Porque esto es de gloria en gloria. Así que deja de analizar qué empate tiene la madera con el hierro. Ignora eso. Créele a Dios y déjate sorprender por el Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo que me diste. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me diste. Bendice a una iglesia. Rompe con las excusas. Renueva las fuerzas. Señor, que regrese ese que abandonó la oración. Que regrese a la oración. Ese que acostumbraba a entrar al lugar santísimo, que vuelva a entrar. Ese que acostumbraba a escuchar tu voz, que la vuelva a anhelar. Ese Señor que leía la palabra y tú le hablabas, que lo vuelva a experimentar. Señor, permite que una iglesia vuelva a sentirse incómoda porque ha crecido. Permite que podamos sentirnos incómodos porque hay crecimiento aún a la distancia. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios. Gracias por un sistema que se paró en el océano. Yo no sé lo que vas a hacer las semanas próximas. Yo no sé si volverás a desviar. Yo no sé lo que va a pasar. Solo te digo, cumplí, obedecí. Aquí estamos. Del otro lado debe haber por lo menos uno. Del otro lado debe haber uno conmigo. Gracias por el amor que nos tienes. Que a pesar de momentos dice, ya no me digas más, detente. Te vuelves a detener. Eres tremendo. Eres único, incomparable, imparable, inmutable. Eres único. Señor, perdona esa dejadez. Ya el pedirte perdón no era como antes, señal de parálisis, de estancamiento, de bajar de bajar la cara delante de ti. Al contrario, Señor, es una señal de humillación ante un Dios que me ama.
ante un Dios que renueva su misericordia cada mañana. Perdona nuestro vocabulario, nuestra actitud. Estamos envueltos en las cosas del mundo. Estamos envueltos. Y pretendemos que nos hables con 2 o 3 minutos de comunión. Provoca en nosotros. Anda, liberte esa mente, Dios, liberte esa mente. Señor, renueva el espíritu de la mente. ¿Dónde están los profetas que se preocupan por lo prestado? ¿Dónde están los profetas que se preocupan por lo estrecho? ¿Dónde están los profetas que se preocupan por la aprobación divina? Señor, aquí estamos delante de ti. Perdónanos. Mira aquel que en esta mañana quiere rectificar. Ayúdale. Aquel que quiere hoy mover. Aquel que quiere mover hoy su campamento de Ai y ponerlo en el lugar correcto entre Betel y Ai. Señor, aquí estamos. Sí, en el medio, siervo, sierva, porque ahí habrá comunión y a la vez habrá testimonio. Porque recuerda que somos sal, recuerda que somos luz. El mundo no nos puede ver si estamos enredados en el mundo. Pero si te colocas ahí en ese monte que Dios tiene señalado para ti, tu herencia, allí el mundo mirará y verá tu luz. Allí el mundo irá y encontrará sal, encontrará harina, encontrará aceite. Señor, bendice a una iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te guarde.